¿Qué pasaría si te digo que uno de los actores más icónicos de la historia argentina guardó un secreto desde sus 17 años que tras su muerte desataría una guerra judicial por su herencia? O que este mismo hombre sobrevivió no a uno, sino a 2 secuestros en plena Argentina de los 70. Pero eso no es todo. ¿Sabías que una de sus series más exitosas fue borrada deliberadamente de los archivos de la televisión argentina, convirtiéndose en un misterio sin resolver? Y además, ¿cómo es posible que un muchacho a que en el barrio apodaban Manos de Hierro, nacido en los conventillos de Dock Sud, terminara siendo el padrino de bodas de una de las leyendas más grandes de Hollywood? Hoy vamos a repasar la vida de Adalberto Luis Brandoni, el Beto. Le sacamos el pie de la cabeza. Bueno, basta, ya está. Pero son chistes. Bueno, pero son horribles. Y eso que hace 30 segundos que lo estás escuchando. ¿Te imaginas si lo hubieras escuchado desde que naciste? En una escenografía obrera y cargada de vida, el 18 de abril de 1940, en el desaparecido Sanatorio Avellaneda, nacía Adalberto Luis Brandoni. Sus primeros años transcurrieron en una casa de la calle Leandro en Alem al 1559. Sus padres fueron José Domingo, empleado bancario y presidente del Club Esportivo Dock Sud, y Luisa Valentina Emiliani, ama de casa. Lo apodaban Manos de Hierro, porque según él mismo contaba con humor, quería saber qué había dentro de todo. A los 8 años ya organizaba obras de títere. Poco después debutó en la radio en un ciclo de teatro infantil. Siempre iba a los cines de Dock Sud, esos cines llamados Selec y Edem, donde se hizo fanático del cine argentino. En ese tiempo ya decidí ser actor, recordaba. En su casa había un objeto que lo fascinaba, una figura en porcelana de Diana Cazadora. Vivían rodeados de objetos sencillos y utilitarios, y aquella escultura no parecía tener un fin práctico alguno, salvo el de estimular la fantasía del menor de 2 hermanos. El Beto creía que la había traído su abuelo materno, un quinchero italiano que trabajaba cargando mercadería de los barcos a tierra firme. A los 13 años, su familia se mudó al barrio porteño de Núñez, cerca del Estadio Monumental. Allí, su padre le transmitió una pasión que lo acompañaría toda la vida, el amor por River Plate. Y un dato que casi nadie conoce. Su padre también poseía tierras en San Rafael, Mendoza. Cuando José Domingo murió en 1985, el Beto y su hermano Gerardo donaron esas tierras a la comunidad local a cambio de que construyeran una escuela. Hoy existe un centro educativo que lleva el nombre de José Domingo Brandoni. La primer novia de Luis fue la hija del hielero del barrio, pero ese amor no pudo ser. Era amigo de mi familia y yo me sentía un traidor, como si estuviera faltando al honor de mi casa, explicó. A los 16 años, conoció en un baile del Conservatorio Nacional, donde ambos estudiaban, a Marta Bianchi, quien tenía 15 en ese momento. 2 jóvenes actores, 2 alumnos con más sueño que plata, que no sabían todavía lo que les esperaba juntos. Pero antes de que esta historia terminara de empezar, ocurrió algo que el Beto guardaría bajo 7 llaves durante décadas enteras. A sus 17 años, en 1958, el joven aspirante actor viajó a Santiago del Estero. Allí tuvo un romance fugaz con una mujer llamada Juana Griselda Rojas, quien quedó embarazada. Así nació su primogénita, Zoila Adriana. En una época donde ser madre soltera era una deshonra, la niña fue anotada legalmente como hija de sus abuelos maternos, ocultando de esa manera la paternidad de Brandoni. El secreto quedó enterrado y Beto lo cargó en silencio durante décadas. Recién, en el 2020, a los 80 años, en su autobiografía, Antes de que me olvide, lo mencionó públicamente por primera vez, como si necesitara ordenar toda su historia antes de irse. Desde su debut profesional en mayo de 1962, con la obra Novio en el Teatro Coliseo, Brandoni construyó una trayectoria que es, en gran medida, la historia misma del teatro y del cine argentino. Cuando le dieron la baja del servicio militar, él y Marta Bianchi decidieron casarse. Con Marta tuvieron 2 hijas, Florencia, psicóloga, investigadora y docente, y Micaela, quien tras un paso por la actuación terminó dedicándose a la comunicación y a las relaciones públicas. Fueron 38 años en total, 5 de novios y 33 casados, una vida entera compartida. Bien, y acá hay que detenerse porque este es quizás el capítulo más oscuro y más mal contado de su historia. Fueron 3 episodios distintos y en 3 momentos distintos. Generalmente los confunden. El primer episodio fue en 1974. La AAA lo condenó a muerte y lo obligó a exiliarse en México junto a su familia por sus actividades como secretario general de la Asociación Argentina de Actores. El exilio duró 10 meses. Volvió porque irse era también una derrota que no estaba dispuesto a aceptar.
El segundo episodio fue al volver del exilio en 1975. Ahí decidieron hacer teatro. La obra se llamaba Segundo Tiempo y la protagonizaba junto a Marta Bianchi y Chela Ruiz. Pero una noche, esperando a la pareja a la salida del teatro, los detuvieron y estuvieron secuestrados un par de días. Fueron liberados gracias a la intervención de un amigo. Aún así, decidieron quedarse en el país. El tercer episodio, el más grave, fue el 9 de julio de 1976. Bien, al salir de protagonizar una obra en el Teatro La Salle, Brandoni y Marta Bianchi fueron interceptados por 3 autos. Metieron vendados y maniatados. Brandoni fue separado de su mujer, vendado y obligado a sentarse en el piso del auto hasta llegar al centro clandestino conocido como Automotores Orletti. Hay un detalle que casi ninguna biografía menciona. Esa noche también estaba con ellos el actor y humorista español Miguel Gila, a quien bajaron del auto antes de llegar al centro clandestino. Durante más de 5 horas, bajo un cuadro de Hitler, fue interrogado y amenazado por Aníbal Gordón, quien le recriminó haber regresado al país a pesar de las advertencias previas. Y entonces Gordón le dijo algo que el Beto nunca olvidó, que considerara esa fecha, el 9 de julio, como su nuevo cumpleaños. ¿Cómo salieron? No fue solo la fama, como se suele decir. Fue Gila quien habló con Emilio Alfaro y este habló con el general del ejército Arturo Corbetta, quien consiguió la liberación. Los dejaron en la calle a pocas cuadras de su casa, en la madrugada. Años después, Beto fue testigo en las causas de crímenes de lesa humanidad. Con el retorno de la democracia, Brandoni se convirtió en el rostro indiscutido de la clase media argentina. Inmortalizó la frase 3 empanadas en Esperando la carroza de 1985 y protagonizó el drama del exilio en Made in Argentina en 1987. En televisión también brilló en Mi cuñado, interpretando a un inolvidable Roberto Cantalapiedra junto a Darín. En Un gallo para Esculapio fue el jefe de una banda de piratas del asfalto. En El hombre de tu vida compartió pantalla con Guillermo Francella interpretando al entrañable Padre Francisco. Pero en 1984 protagonizó algo que se convertiría en nuestro tercer misterio. La serie Buscavidas, junto a Patricio Contreras, fue un éxito rotundo. Era un reflejo honesto y crudo de la sociedad que intentaba sobrevivir en la nueva democracia. Pero, extrañablemente, sus 158 episodios fueron borrados deliberadamente de los archivos de los canales argentinos. Una de las obras más importantes de su carrera televisiva desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en un verdadero misterio de la televisión nacional del que casi no existen registros. Fue borrada una serie que retrató a la Argentina que volvía a respirar, como si alguien no quisiera que ese espejo quedara. Hola, Antonio Musicardi habla. ¿Quién es, Ángel? ¿Qué pasa? Dame con el principal, por favor. Por favor, no aglomeren. ¿Quieren? Un poco de respeto. Bueno, dame con Menéndez, entonces. ¿Qué pasa? ¿Y Fortunato? Escúchame, necesito una información. ¿No hay ningún responsable? Tiene que haber algún Algún responsable tiene que haber, digo yo. No, Fue a ver si hay. Circulen, si hagan, por favor. no aglomeren, ya les dije. Bueno, y acá les voy a contar otra cosa bastante loca que tenía Brandoni. Todo comenzó en 1986, durante el rodaje de Made in Argentina en Nueva York. Un actor que compartía escena con Brandoni fue a cenar al restaurante de De Niro. Cuando De Niro le preguntó qué hacía en la ciudad, el actor respondió que filmaba con un tal Brandoni. Al día siguiente, De Niro mandó a buscarlo. De Niro supo que Brandoni iba a pasar la Nochebuena solo en Nueva York y lo invitó a su casa a celebrar con su familia. Eso afirmó nuestra relación, contaría Albeto años después. 2 hombres que no hablaban el mismo idioma, un código propio, hablando en varios idiomas, un poquito en castellano, un poquito en italiano y mucho con las manos. Y así se hicieron amigos de verdad. El vínculo fue tan sólido que en 1997 Robert De Niro lo eligió a Brandoni como su padrino de bodas. Una hermandad que tendría su broche de oro en el 2023, cuando ambos protagonizaron juntos la serie Nada, filmada en Buenos Aires. Son despojos. Fractura de cráneo, solo para empezar. El resto parece la obra de un carnicero morboso que separó la mitad para un puchero y la mitad para un estofado. ¿Qué dicen las radiografías? Dicen mucho, pero no dicen todo. Se la sacaron mal. Mejor que le den el pasaporte de una vez. Hubo un tiempo en que se hacía lo imposible por salvar una vida humana. Hoy la vida vale menos que ese pucho que te está por fumar. El Beto nunca bajó la intensidad, ni en los escenarios, ni en la política, ni siquiera en el amor. Su separación con Marta Bianchi fue inesperada y dolorosa. Se cuenta que incluso Raúl Alfonsín
que era su amigo entrañable, se entristeció profundamente con la noticia. A comienzos del año 2000, en una temporada del teatro en Mar del Plata, conoció a Mónica López. López tenía 28 años menos que él. Tras 7 años de noviazgo, pasaron por el registro civil en el 2007. Se divorciaron en el 2010. Luego hubo un noviazgo breve con una psicóloga, discreto y sin mayores rastros públicos. Y finalmente, en el 2013, en el cumpleaños de Claudio Segovia, conoció a Saula Benavente. La pareja eligió conscientemente no convivir. Así fue el último gran amor del Beto. Libre, intenso y completamente a su manera. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saber qué miseria. Pero es una miseria digna. Con una salud frágil, Beto siguió subiendo al escenario del multiteatro con la obra ¿Quién es quién?, junto a Soledad Silveira, recibiendo ovaciones de pie. En el 2025, el Estado argentino lo nombró Personalidad de Mérito de la Cultura de la Nación. El premio monetario lo donó íntegramente a la Casa del Teatro. El 18 de abril del 2026 celebró sus 86 años. Solo 2 días después, el 20 de abril, partió en el Sanatorio Güemes tras sufrir una caída en su hogar. Al despedirlo, Carlos Rottenberg resumió el sentir de todo un país. Murió Luis Brandoni. Con el Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Apenas muerto, el secreto que había cargado desde los 17 años volvió a la superficie. Zoila Adriana Brandoni, su hija, fruto de aquella relación de juventud en Santiago del Estero. Lo que vino después tomó a todos por sorpresa. Al iniciar el trámite sucesorio, Micaela y Florencia tuvieron un gesto de enorme nobleza. Ellas mismas denunciaron como coheredera a Zoila Adriana, solicitando formalmente su incorporación al proceso. Un reconocimiento que hablaba muy bien de ellas, pero la historia apenas comenzaba. Adriana se presentó ante la justicia con una fuerte revelación. Aseguró que el patrimonio declarado estaba incompleto. Según su presentación, existían 2 departamentos, un auto de alta gama y 2 cajas de seguridad que habían quedado fuera del expediente. El conflicto escaló a lo emocional cuando Patu Leonardi, nieta del actor e hija de Adriana, expuso en sus redes el dolor de una parte de la familia que se sintió históricamente apartada. A partir de ese momento, la sucesión dejó de ser un simple trámite económico para convertirse en una compleja trama donde se mezcla la herencia, la identidad y las distancias afectivas. Y así vivió el Beto, el nene de manos de hierro que quería tocar todo, que sobrevivió 2 secuestros y un exilio, que se hizo amigo de De Niro gracias a un encuentro fortuito en un restaurante de Nueva York, que fue actor, gremialista, diputado, padre, abuelo y que a los 85 años seguía recibiendo ovaciones de pie, que cometió errores, que los reconoció, que al final los puso todos en un libro porque sentía que le debía cuentas a su propia historia. Pero seguro que cada vez que en Argentina alguien pide 3 empanadas con esa cadencia particular, o que un actor sube a un escenario y piensa en el peso de ese oficio, el Beto sigue ahí. Y eso en el fondo era Beto, el que se quedaba cuando todos se iban, el que tendía la mano cuando nadie miraba, el que subía al escenario con 85 años, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no concebía otra forma de estar en este mundo. El muchacho de manos de hierro, el que quería saber qué había dentro de todo, se fue 2 días después de cumplir 86 años, como si hubiera esperado el último cumpleaños para poder irse tranquilo. Luis Brandoni era de esa clase de personas que ya no se fabrican más, de las que te miraban a los ojos cuando te hablaban, de las que cumplían su palabra, de las que se quedaban hasta el final aunque les costara caro. Gracias por habernos enseñado, función tras función, película tras película, que siempre, siempre vale la pena aferrarse. Nos vemos en el próximo eco. Besú.